vamos a comenzar entonces nuestras charlas que tenemos programadas por el Día de la Biodiversidad Internacional durante esta semana. Les queremos dar la bienvenida a todas las personas que ahora nos están acompañando. Gracias por su compañía. Y un poquito les queremos contar qué es este día tan especial que estamos celebrando durante toda esta semana. Entonces, el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica se creó en 1993 y se celebra el 22 de mayo de cada año, con el objetivo de promocionar y concientizar a nivel global sobre los asuntos relacionados con la biodiversidad del planeta. En este sentido, este año se ha escogido el lema "Nuestras soluciones se encuentran en la naturaleza", ya que el destino de la humanidad depende de la diversidad biológica, de la riqueza y variedad de los seres vivos del planeta. Es esencial para el desarrollo sostenible y para el bienestar de los humanos y clave para subir la pobreza. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, un gran amigo nuestro, Daniel Arias. Él es guía nacional de turismo, creador de la iniciativa Urban Ornis, Birding in the City, y cofundador del colectivo Aves Quito. Ha trabajado en los últimos 10 años recorriendo el Ecuador y Galápagos junto a grupos de turistas de Yo también dejé de escucharle a Sandy. Bueno, parece que tuvimos al parecer un pequeño problema técnico, pero Daniel, en todo caso, por favor, sigue adelante. Perfecto, sí, no sabemos qué pasó con Sandy, ya se va a conectar, me imagino. Perfecto, muchas gracias Sandy, muchas gracias a Diego, a la Universidad San Francisco de Quito y por supuesto también al proyecto Jardines Silvestres por invitarme a hablar el día de hoy y abrir la semana de la biodiversidad. Para mí es un gran honor estar junto a ustedes y poder compartirles mi pasión por las aves urbanas. Así que vamos a empezar, les he traído una pequeña presentación de PowerPoint para poder iniciar nuestra charla. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Listo. Déjenme saber si lo pueden ver, si se está proyectando ahorita mi pantalla. Sí, podemos ver tu pantalla, Daniel. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, iniciemos. De nuevo, buenas tardes con todos. Saludos a todos los que se unen en las redes sociales, en el Facebook Live de Jardines Amigables. Me llamo Daniel Arias y pues el día de hoy vengo a hablarles sobre la importancia de las aves urbanas y también por qué estamos en el momento idóneo, en el momento perfecto tal vez para iniciarnos en el tema de la observación de las aves urbanas sobre todo. Como bien mencionaba Sandy, hace algunos meses, en realidad en octubre del 2019, decidí empezar esta iniciativa que se llama Urban Ornis. Lleva las palabras urban justamente por lo urbano, las ciudades, y ornis, que viene del griego, que significa ave o pájaro, y se refiere justamente al tema de las aves urbanas. Entonces nosotros, yo y Jennifer Romero, decidimos empezar este proyecto, en el cual inició como videos, un tema de videoblog en YouTube, en donde hicimos justamente en octubre del 2019, en el anterior Global Big Day, iniciamos pajareando en el parque de Puerto Viejo, en el parque de Las Vegas, y hasta ahora ha sido el video que más vistas ha recibido, y pues ahí básicamente en estos videos lo que hago es mostrar las aves que se pueden ver en estos diferentes lugares, siempre por supuesto en zonas urbanas. Entonces, uno de los otros videos también que causó bastante gusto en la audiencia fue este de Galápagos. Pudimos observar aves también en dos zonas urbanas de Galápagos, sobre todo en donde llamamos Puerto Baquerizo Moreno y en Puerto Ayora. Así que tenemos también dos videos.
Y pues para darles una idea nada más, hicimos también un video pajareando en un aeropuerto. En este caso escogimos el aeropuerto de Guayaquil, que fue un lugar, digamos, interesante de pajarear porque mucha gente cuando dice observación de aves no va a ir a un aeropuerto a pajarear, ¿no? Sin embargo, nosotros demostramos que ahí viven más de 20 especies de aves, justamente entre los jardines, entre los edificios, la pista misma de aterrizaje. Así que les invito a ver estos videos en YouTube cuando tengan tiempo. La mayoría dura entre 8 a 10 minutos y es algo bien interesante justamente mostrar a las aves de las zonas urbanas del Ecuador. Así que quisiera empezar con el tema de la observación de aves urbanas, darle un poco de historia, tal vez un poco de contexto histórico. La observación de aves inicia como un hobby relativamente hace poco tiempo en Ecuador. Estados Unidos e Inglaterra son los países que más tienen, digamos, que tienen una tradición más antigua de observación de aves de varias décadas, ¿no? Pero aquí en el Ecuador inicia, yo diría tal vez hace unos 20, 30 años no más de eso, como una especie de hobby, ¿no? Y de ahí se ha salido, digamos, el tema de la observación de aves urbanas. Y esto es algo también relativamente nuevo, junto a Aves Quito, por ejemplo, este grupo de observadores de aves, este colectivo de observadores de aves que iniciamos hace 6 años, empezamos a poner en evidencia a las aves urbanas, ¿no? Y fue súper interesante porque para pajarear en la ciudad, por supuesto, no necesitas, digamos, un equipo tan profesional, no necesitas una vestimenta particular tampoco, y la pueden practicar, la observación de aves puede ser practicada por cualquier persona, ¿no? Como podemos ver en esta foto, que fue una de las últimas salidas que organizamos antes del confinamiento, que organizamos con Aves Quito al reservorio de Huangopolo. Tenemos gente joven, tenemos gente adultas mayores, tenemos niños también, entonces este es un hobby que se lo puede compartir fácilmente y se lo puede practicar fácilmente, ¿no? Entonces, lo interesante fue justamente que iniciamos el tema de la observación de aves urbana, en este caso tanto con Aves Quito y con Urban Ornis, un poco para poner en evidencia a las aves que viven en las ciudades, ¿no? La mayoría de gente mismo, incluso biólogos y científicos que conocían del tema hace unos 6 o 7 años, cuando nosotros decidimos iniciar la observación de aves en Quito, nos decían, bueno, ustedes van a ver máximo unas 50 especies, no más, ¿no? Tal vez 60, con mucha suerte van a encontrar, eso es lo que se estima que se ve en las zonas urbanas, ¿no? No había muchos estudios, lamentablemente, hechos particularmente en Quito tampoco, digamos, que recojan el tema de las especies que se pueden ver en las zonas urbanas. Entonces, otras personas también, bueno, otras personas menos, que conocían menos del tema, nos decían, ¿qué aves van a ver en Quito? Si en Quito solo hay palomas en la plaza grande, en las plazas de las iglesias, y por ahí un par de milos y gorriones, ¿no? Pero no sé qué otras especies van a ver. Y bueno, cuando realizamos el conteo con Aves Quito, pues fue una gran sorpresa ver que terminamos con una lista de más de 100 especies, no recuerdo si era exactamente 130 especies, que es la cantidad de especies de aves que hemos registrado, que registramos anualmente en los conteos de aves en Quito, que los hacemos los meses de diciembre, ¿no? Entonces, fue una gran sorpresa para todos, por supuesto. Luego también una colega, amiga nuestra de Aves Quito, también Eliana Montenegro, realizó su tesis incluso sobre el tema de la diversidad de la avifauna en Quito, y pues terminó también con los mismos resultados. Entonces fue una gran sorpresa para todos, y de ahí creo que ha empezado un poco más, cada vez más a tener importancia y sobre todo relevancia en el tema en los medios y en el medio pajarero, el tema de la observación de aves urbanas. Entonces, por eso justamente decidí empezar esta iniciativa en el mes de octubre, para un poco abrir los horizontes con Urban Ornis a otras ciudades también, y disfrutar, identificar y por supuesto poner en evidencia y en valor a las especies de aves que viven en las zonas urbanas, ¿no? Como un dato interesante, les quería comentar que se están haciendo cada vez más estudios justamente de avifauna, de la cantidad de especies que existen en las diferentes ciudades, y actualmente uno de los estudios que tuve acceso recién cataloga o dice que el 20% de las aves de todo el mundo, estamos hablando de 10.000 especies de aves que existen más o menos actualmente, de esas 10.000 especies, 20% vive en una ciudad, en alguna ciudad del mundo, ¿no? Entonces, esto es impresionante. Estamos hablando de 2.000 especies, más de 2.000 especies que viven solamente o que viven sobre todo en zonas urbanas, ¿no?
Otra sorpresa también que nos estamos llevando cada vez más con estos estudios que se están realizando tanto en Ecuador como en otras ciudades, en Norteamérica, en otros continentes también en Europa, es que se pensaba o había el paradigma científico de que las especies de aves o la bifauna de las ciudades era homogénea, es decir, todas eran iguales, ¿no? Es decir, casi las mismas especies en las mismas ciudades. Y nos estamos dando cuenta que estábamos equivocados, ¿no? Estos estudios están demostrando que la bifauna de las diferentes ciudades es bastante heterogénea, es decir, hay diferentes especies que habitan en diferentes ciudades. Y eso lo podemos ver simplemente aquí en el Ecuador, como les comentaba, ¿no? Las especies de aves que podemos encontrar en Quito son diferentes de las de Guayaquil, serán diferentes de las de Bogotá, de las de Lima y de las de otras urbes, ¿no? Tenemos contacto, gracias también al coronavirus, finalmente hemos tenido contacto con gente de México, con gente de Argentina, y nos cuentan también las especies de por allá. Entonces, es bastante interesante ver cómo, gracias a estos estudios, nos estamos dando cuenta que existe vida en la ciudad, ¿no? Y de ahí viene lo interesante, que este es un poco la causa de por qué decidí iniciar el tema de Urbanornis, y aquí voy a utilizar la imagen que podemos ver. Tenemos aquí un mapa del urbano, ¿no? Este es un mapa que se realizó en el año 2015, no es tan antiguo, pero compara básicamente la cantidad de personas que vivían en las zonas urbanas en los años 1950, que podemos ver en el mapa en la parte de arriba, y en la parte de abajo tenemos el mapa hacia el 2015. Como podemos ver, existe una gran urbanización del planeta actualmente, ¿no? En el siguiente mapa que les quiero mostrar, pues van a ver el tema del porcentaje por país ya de lugares de zonas urbanas, ¿no? Podemos ver que todo lo que es celeste, azul oscuro, está sobre el 75% ya de la población que vive en zonas urbanas, mientras que, por ejemplo, aquí en el Ecuador, como podemos ver en Sudamérica, en la mitad del mundo, tenemos todavía color verde. Eso significa que estamos al 50%, es decir, la mitad de la población del Ecuador vive actualmente en una ciudad. Y esto es relevante porque si queremos hablar de conservación, ¿no? Estamos hablando en la Semana de la Biodiversidad. Si queremos conservar nuestra biodiversidad, tenemos que justamente llegar a más gente, y la mayoría de gente vive en las ciudades. Entonces, yo soy un ferviente creyente de que la conservación debe justamente iniciar, no solamente, pero debe iniciar sobre todo por la ciudad, ¿no? Se debe hacer también conservación, por supuesto, de las zonas rurales, de las reservas naturales, parques, etcétera. Pero donde más existe las personas, donde más viven gente en realidad, es en las ciudades. Entonces, de ahí que sea importantísimo que las personas que viven en ciudades, los citadinos, justamente entendamos el tema de la conservación. Si podemos entender la conservación de nuestros parques urbanos, de nuestras quebradas, de los brazos de mar, de los brazos de río, de esteros, ¿no? Etcétera, creo que será mucho más fácil poder entender y poder incluso aportar a la conservación de zonas más grandes. Entonces, de ahí viene la importancia del tema de lo urbano, ¿no? Justamente porque es donde se concentra la mayor cantidad de personas. Y aquí, bueno, con una estimación se dice que de aquí en los próximos 30 años, de aquí al 2050, el Ecuador pasará ya no de ser de aquí a color verde, sino a ser a color azul. Es decir, 75% de la población del Ecuador vivirá en una ciudad. Entonces, el proceso de urbanización de las personas, digamos, las personas migrando del campo a la ciudad y las ciudades creciendo también, es un proceso inevitable. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Esto no se puede parar. Pero podemos hacer algo justamente las personas que ya vivimos en la ciudad, ¿no? Entonces, el tema de la observación de aves urbanas es súper interesante, porque es la cura de una enfermedad de la cual sufría yo también. En realidad ya me rehabilité y ya estoy curado de esta enfermedad que se llama ceguera a la biodiversidad, ¿no? Lamentablemente, muchos de los citadinos siguen sufriendo de esta enfermedad, que lo que hace es que justamente no les deja ver, no les permite ver la biodiversidad, en este caso las aves que habitan en las diferentes ciudades, en sus parques, como digo, en quebradas, en zonas artificiales acuáticas también, etcétera, en sus propios jardines, ¿no? Como decíamos, en Aves Quito, mucha gente nos decía al inicio qué aves van a ver, ¿no? Y finalmente sacamos una lista de 131 especies. Y ahí viene lo interesante de la observación de aves como hobby, ya que te abre los ojos, justamente te cura esta ceguera a la biodiversidad de la cual sufrimos la mayoría de citadinos. Y es interesante porque una vez que te descubres, una vez que te curas de esta enfermedad, cada vez más vas a observar más cosas en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando empiezas a fijarte en los colibríes que llegan a tu jardín, en los colibríes, en los gorriones, en los mirlos, que empiezan a llegar a las diferentes zonas urbanas, en los parterres, en los parques, etcétera,
vas a ver que tu ojo se va a ir sensibilizando, se va a ir justamente abriendo a otra diversidad y vas a darte cuenta que hay mariposas, que hay mamíferos en algunas zonas incluso, ¿no? Que hay plantas, que hay flores, que hay toda una red increíble de relaciones dentro de este ecosistema urbano, porque creo que también los estudios que estamos llevando a cabo, que se están llevando a cabo actualmente, nos hacen darnos cuenta que finalmente la ciudad es un ecosistema también, ¿no? Funciona como un ecosistema y dentro de este ecosistema cumplen varias funciones, varios roles, diferentes especies de aves, de insectos, todo está conectado finalmente, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema del pajareo urbano. Aquí, bueno, para comentar con la foto, vemos a una amiga, esto fue durante el conteo de aves de Quito. Este es un pajarero urbano, ¿no? No es el típico pajarero que sale vestido de camuflaje, con el gorro de campaña y todo el equipo para estar en el campo, ¿no? El pajareo urbano es un pajarero un poco más relajado, más cool, salimos en jean y justamente no queremos llamar la atención, ¿no? Entonces, como citadino, tienes que vestirte de una forma en la que no llames mucho la atención, porque vas a estar con binoculares o con tu cámara. Entonces, justamente hasta por la seguridad, es bueno no llamar mucho la atención, ¿no? Si yo saliera con un lente de 500 milímetros de estos cañones y vestido de camuflaje por todo lado, llamaría posiblemente mucho la atención en la ciudad, ¿no? Pero justamente el tema del urbano es ese, ¿no? Que es un pajareo mucho más relajado. Y justamente eso queremos que sea, ¿no? Nos damos cuenta que la observación de aves en la ciudad, en realidad casi que no necesitas nada para practicarlo. Lo único que necesitas es prestar atención con tu visión, con tu audición, ¿no? Porque las aves también cantan. Justamente a causa del COVID y a causa del confinamiento que hemos vivido la mayoría de personas en el mundo, pues ahora es posible escuchar incluso mucho mejor a las aves que cantaban, porque hay menos carros, hay menos ruido, ¿no? Entonces, eso es interesante. Tenemos que estar alertas con nuestros sentidos, sobre todo auditivo y visual, y eso es todo. Y de ahí, si queremos un poco mejorar, si queremos adelantarnos un poco en el tema de la observación urbana, de aves urbanas, pues necesitamos un par de binoculares. Y con nuestro propio celular tenemos ya guías digitales, tenemos un montón de recursos que los podemos utilizar directamente en el celular. Así que yo diría que para la observación de aves no necesitas nada más que tus sentidos visual y auditivo, sobre todo bien alertas, y un par de binoculares. Eso sería lo básico, ¿no? Después tenemos el tema del pajarero urbano que también, por supuesto, se comparte, ¿no? Sales entre amigos, creas vínculos y las aves son la mejor forma de introducirse a descubrir esta biodiversidad porque son seres conspicuos, ¿no? Es decir, son seres que se dejan ver, son seres fáciles de observar. Sería difícil, por ejemplo, observar, no sé, osos de anteojos en una ciudad, ¿no? O algún puma o mamíferos incluso más pequeños, es mucho más difícil. Pero las aves, como son seres que han colonizado literalmente todos los ecosistemas del mundo, ¿no? Desde el marino, justamente el mar, hasta los polos norte y sur, pasando por los trópicos, hasta las zonas más altas de las montañas, han sido colonizadas por las aves. Entonces, las aves están por todo lado, entonces es posible verlas, ¿no? Digamos, es esta forma de introducirse a descubrir la biodiversidad urbana. Empezamos por las aves, porque son los seres más fáciles y además también más carismáticos, ¿no? Sabemos que las aves tienen comportamientos súper interesantes, tienen, por supuesto, la capacidad de vuelo, que personalmente a mí en este confinamiento me han servido incluso como terapia, ¿no? El tema de estar encerrado en tu casa, en tu propio entorno, sin poder salir. Yo el otro día observaba las golondrinas, que son una de mis aves favoritas, y mirándolas volaba con ellas, ¿no? Volaba mientras las veía, volaba con ellas. Entonces, me di cuenta incluso que la observación de aves, además de ser un hobby cool y un hobby verde, ¿no? Un hobby chévere, además que está la moda y todo el tema, es un hobby que te puede ayudar a relajarte, ¿no? A bajar el estrés, por ejemplo. Entonces, como les digo, yo durante el confinamiento sigo haciendo en realidad, a veces salgo, miro por la ventana, veo las golondrinas y vuelo con ellas y siento que estoy ahí con ellas. Entonces, ha sido incluso hasta terapéutico, ¿no? Entonces, hablamos del vuelo, de los colores, también las aves tienen plumajes increíbles que nos pueden maravillar también, que nos pueden hacer disfrutar, descubrir cosas lindas. Tienen los cantos, que como les decía, pues ahora es el momento perfecto para practicar este hobby, para iniciarse, ya que iniciamos con las aves de nuestro jardín y muchas de ellas son muy coloridas, ¿no? El mismo gorrión, muchos quiteños, estoy seguro que muchos de las personas que viven aquí en Quito no han observado con detenimiento, con atención al gorrión, es un ave hermosa, ¿no? Esta bufanda, collar color rufo, ¿no? Color así canela, tiene la espalda estriada,
tiene incluso un corbatín, que eso es lo que yo siempre les invito a las personas a observar el corbatín del gorrión, que no es fácil de ver, ¿no? Tiene la cabeza también con unas rayitas, entonces canta increíble. Entonces, todo este tipo de detalles, además de ayudarnos a disfrutar de la biodiversidad, de descubrir la biodiversidad, como digo, nos relajan, ¿no? Aquí una foto, por ejemplo, y una pequeña anécdota. Tuve la oportunidad de vivir en Guayaquil durante 4 años y ahí fue en donde también aprendí mucho más del tema del pajareo urbano. Y aquí, por ejemplo, encontramos dentro de la misma ciudad de Guayaquil, esto fue en el malecón del Estero Salado, un azor bicolor, como pueden ver aquí el nombre, que había sido el primer registro urbano de esta ciudad en esa zona, ¿no? En el malecón del Estero Salado. Estaba justamente caminando con un tesista que estaba haciendo un estudio sobre las aves urbanas y delante de nosotros llegó este azor, esta rapaz, ¿no? Es un tipo de gavilán, si quieren, que se posó delante de nosotros, posiblemente al vuelo cazó alguna palomita, alguna tortolita por ahí, algún pequeño pájaro, y pues lo empezó a devorar delante de nuestros ojos, como pueden ver, ¿no? Fue una experiencia increíble, una experiencia memorable y que nunca la voy a poder olvidar. Y que digo, como fue una especie rara además, ¿no? Entonces, observar aves en la ciudad no solamente es observar los detalles y disfrutar de los detalles de las aves urbanas comunes, sino también de las cosas raras, porque en la ciudad literalmente puedes observar aves de todo tipo, ¿no? Cualquier ave puede asomar en cualquier momento, en cualquier parte, en cualquier época del año de la ciudad. Entonces hay que estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una de las aves comunes de Guayaquil también. En esa época que viví en Guayaquil, pues tuve el chance de ir a pajarear al Parque Samanes, que para mí es el mejor lugar para observar aves dentro de la ciudad de Guayaquil. Aquí podemos ver un pequeño pinzón sabanero azafranado, muy curioso de ver su reflejo en el espejo, ¿no? Muchas de estas aves, pues, tienen este comportamiento interesante, hablábamos de los comportamientos, ¿no? Algunas no se reconocen y justamente piensan que es otro macho, que es otro individuo, entonces están ahí súper curiosas, pero me pareció súper interesante eh, fotografiarlo y mostrarlo, ¿no? Un ave común, como digo, que para los guayaquileños esta ave es de todos los días, es tal vez el ave más común que pueden observar, con un comportamiento interesante para mí. Entonces volvemos a las aves raras también, el tema de los búhos, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, muchas personas tienen que tener un ojo muy agudo para poder descubrir un búho, una lechuza. Este es un búho muy raro que, de nuevo, se lo observó en la ciudad, ¿no? Tuvimos un encuentro gracias a un amigo pajarero también, Edison Ocaña, quien lo había observado en esta zona, y pues era un lifer para mí, es decir, no lo había visto, no lo tenía en mi lista de aves, no lo había visto jamás, y cuando este amigo nos comentó, pues nos llevó a este lugar al norte de Quito, lo pudimos observar y para mí fue una fiesta ese día, ¿no? Fue increíble poder observar esta ave tan rara en un parque urbano, ¿no? Y bueno, mientras observábamos con otros amigos de ese día, tomábamos fotos y le hacíamos videos, gente venía y se nos acercaba y nos decía, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿No? Muy curiosos. Entonces, cuando les mostrábamos, se quedaban fascinados de ver este tipo de cosas dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, quisiera también, por supuesto, hablar de por qué estamos en el momento perfecto, idóneo para observar aves, para iniciarnos en el tema del hobby de la observación de aves, porque al estar en nuestras casas tenemos ahora muchas personas mucho más tiempo, ¿no? Y también además pasamos más tiempo en las pantallas, ¿no? Mismo ahorita estamos transmitiendo desde una pantalla y remotamente porque no podemos estar juntos. El tema de la observación de aves nos ofrece la oportunidad de salir de nuevo, dejar las pantallas a un lado y disfrutar de las aves, ¿no? En este caso, por ejemplo, un lindo colacintillo colinegro, que es un colibrí, uno de los colibríes tal vez más comunes de aquí de Quito también, junto al quinde herrero, que si sabemos utilizar las plantas correctas y darle en este caso, por ejemplo, un poco de néctar con un comedero, puede aparecer. Y para mí, en mi caso, otra de las experiencias, como tenía bastante tiempo, me fabriqué en este confinamiento unos bebederos de materiales reciclados y pues para mí sigue siendo una experiencia increíble ver cada vez que este colibrí llega con su cola descomunal, ¿no? Enorme, se posa, bebe un poco y después se va. Y así va y viene todo el día. Entonces, verle sus plumajes, los colibríes tienen además plumajes iridiscentes, ¿no? Que en función de cómo les dé la luz en su plumaje, ustedes van a poder ver que brillan. Por ejemplo, esta especie de aquí, tiene una especie de parche de color esmeralda, que brilla literalmente como una esmeralda, ¿no? Como una piedra preciosa cuando le da el sol de manera correcta. Entonces, este tipo de cosas son pequeñas maravillas que podemos vivir en nuestro jardín. Y como digo, ahorita es el momento indicado porque no podemos salir, no tenemos que voltear nuestros ojos, nuestra visión hacia, hacia lo urbano. Entonces, aquí les he traído otra ave
Este es un punta estaca, este lo podemos observar en Guayaquil. Y esta es una de las aves también que pasa por desapercibida justamente por su plumaje críptico. Esta lo podemos observar también en las zonas urbanas, en Malecón del Estero Salado y en algunos parques. Y pues por supuesto, cuando no lo estás buscando no lo vas a ver jamás, ¿no? Muchas personas pasan por al lado. Donde estábamos nosotros, ¿cuántas personas habrán pasado por al lado y no lo vieron, ¿no? Como podemos ver, está muy bien camuflado, pero una vez que tú abres tus ojos, que te quitas esta ceguera, empiezas a ver este tipo de sorpresas, ¿no? Y cada vez estás más atento a ver qué se puede ver. Entonces, así fue como descubrimos esta ave, que es una ave nocturna, es una ave también insectívora, que durante el día duerme, se posa, como pueden ver, en la punta de una estaca, de ahí su nombre, punta estaca, y por la noche justamente se activa, digamos, se despierta y después en vuelos muy silenciosos empieza a cazar insectos, ¿no? Es una ave muy activa en la noche también, ya abre sus ojos amarillos, grandotes, y pues la podemos observar ahí también. Entonces, es una, es otra de las aves que se pueden ver justamente aquí en, el, en las zonas urbanas, en este caso de Guayaquil, ¿no? Vamos a seguir. Aquí, por ejemplo, otra anécdota, otra pequeña historia y un modo también de contribuir a la ciencia ciudadana, que me gustaría también topar ese tema en un momento. Esta es una foto de un esmerejón. Este es un halcón migratorio boreal, es decir, esta es una especie de ave que desde Estados Unidos y Canadá, todos los meses de generalmente octubre, noviembre, viaja desde el norte y se dirige hacia el sur, evitando justamente el invierno, pasa por Sudamérica y hace algunas paradas justamente en Centroamérica, llega a Sudamérica y algunos continúan con su camino más hacia el sur, ¿no? Y en ese camino, en este viaje de migración que hacen, paran a alimentarse, ¿no? Este fue el caso de esta especie que tuve la suerte de observar en el reservorio de Huangopolo. Justamente lo observamos por primera vez junto a Jennifer en diciembre del 2019. Lo volvimos a observar varias veces en enero. Y la última vez que lo observamos justamente a finales de enero del 2020, de este año, tuvimos el chance de no solo observarlo, sino ver que se alimentaba de una especie de golondrina, la golondrina azul y blanca, que vive en las zonas urbanas de aquí de Quito y sobre todo en cuerpos de agua, ¿no? Donde hay bastantes insectos. Entonces, esta ave paró ahí, se perchó como la podemos ver. Esta foto no es de ese día, esta foto la tomé del internet, pero básicamente vimos lo mismo, ¿no? Se perchó el ave un ratito, después desapareció, ¿no? Se fue a buscar su comida y cuando regresó ya tenía la golondrina en sus garras y pues justamente la devoró, la comió poco a poco en la punta de lo más alto de un eucalipto seco, ¿no? Entonces, de ahí varias reflexiones de esta observación. Primero, es algo súper raro, porque es una migratoria que generalmente se la puede observar más fácilmente en las zonas costeras, cerca de playas. Estas aves, por ejemplo, se alimentan sobre todo de aves playeras que viven, como digo, en las playas que también migran. Pero esto lo observamos a 2.400 metros en medio de los Andes, ¿no? Entonces, ya de por sí es una ave rara. La observamos en un lugar también que es raro, digamos, de verla, ¿no? La observamos además dentro de la ciudad, entonces aún más rara. Y lo observamos alimentándose de una especie de golondrina que aparentemente, según nos comentaron algunos amigos biólogos, no estaba registrado en su dieta. Es decir, se sabe muy bien que esta ave se alimenta de qué especies, de diferentes especies de aves y de cuáles en las zonas donde anidan, pero no se sabía exactamente de qué se alimentan cuando están migrando, ¿no? En este caso, cuando están aquí de visita en Ecuador. Entonces, ¿cómo los observadores de aves, además de disfrutar, además de relajarse observando las aves, pueden contribuir con sus observaciones a desarrollar el conocimiento, ¿no? En este caso, el conocimiento científico que se transforma gracias a este tipo de observaciones también que tenemos los pajareros urbanos, ¿no? Entonces, como digo, esto lo compartimos en un grupo, en el grupo unos amigos biólogos nos decían, oye, chévere que hayan registrado este tipo de dieta porque no se tiene en realidad información sobre la dieta en las zonas de donde inverna esta especie de ave, ¿no? Entonces fue como que eso nos llamó aún más la atención, menos mal hicimos videos, entonces estamos ya trabajando junto a Jennifer en una pequeña nota de campo para contribuir con lo que observamos, ¿no? Que es justamente de qué se estaba alimentando esta ave migratoria en la ciudad, finalmente, porque estamos cerca de la ciudad. Entonces, como digo, de ahí el tema de la ciencia ciudadana, cómo los observadores de aves urbanos también pueden contribuir con el conocimiento, al conocimiento científico mediante sus observaciones, ¿no? Y de ahí viene el tema de la ciencia ciudadana, que tiene estas dos partes, ciencia y ciudadana, ¿no? Los ciudadanos, las personas que no son científicos, ayudando a los científicos a hacer ciencia.
mediante recolección de datos, mediante fotos, mediante videos, mediante experiencias. Entonces, puede ser bastante gratificante también saber que tú estás aportando con tus observaciones a que se desarrolle el conocimiento científico. Entonces, esa es otra de las cosas que me fascinan a mí de la observación de aves urbanas. Y otro tema además, que muchas de las aves urbanas, muchas de las aves que son comunes en la ciudad, no se sabe a veces datos de su historia natural, es decir, de qué se alimentan, cómo ponen sus huevos, dónde los ponen, cada cuánto se demoran en eclosionar esos huevos. Muchas de esas aves no se tienen información, ¿no? Como en el caso de esta, que es una ave rara, pero incluso las aves comunes, como les digo, ya cuando uno empieza a buscar más información, se da cuenta que las aves comunes no se sabe mucho de qué se alimentan, cuánto tiempo viven, dónde anidan, cada cuánto se reproducen, etcétera, ¿no? Todo este tipo de observaciones que pueden contribuir los observadores de aves urbanas. Así que es interesantísimo, por supuesto, observar las aves urbanas, ¿no? Y para mí, por supuesto, no es solo las aves, sino también ver a las ciudades de otra perspectiva, en el tema de que, por ejemplo, una vez que, o desde que yo observo aves en la ciudad, para mí la ciudad dejó de ser este lugar inerte, este lugar muerto donde no hay naturaleza, sino más bien es un lugar de descubrimiento, ¿no? Para mí los edificios, cuando salgo, cuando podíamos pues salir, y una vez que volvamos a poder salir a Quito, o a Guayaquil o a otras ciudades, los edificios se convierten para mí en zonas rocosas, en peñones, donde, por ejemplo, se perchan, se posan los halcones peregrinos en busca de palomas para alimentarse, ¿no? En Quito también, incluso en algunas zonas se ha visto tallos, ¿no? Estas famosas aves de la cueva de los tallos, el tallo o el guácharo, que es una ave bastante rara, también súper interesante, se la ha podido ver en Quito. Entonces, de ahí que, como digo, para mí el disfrute de la observación de aves urbanas viene también en eso, en cambiar la perspectiva de cómo vemos la ciudad, ya no como este lugar inerte, sino como este lugar lleno de vida, lleno de comportamientos interesantes. Es como que un documental de la National Geographic está delante de tus ojos, ¿no? Pero si tú no te curas de esta ceguera, si no empiezas a observarla, pues nunca vas a ver, ¿no? Nunca vas a ver este tipo de comportamientos. Entonces, de ahí el tema también de los beneficios, como decíamos, de la observación de aves, ¿no? Entonces, súper interesante el poderles observar a estas aves. En este caso también tenemos un pájaro brujo, que es un ave muy común de ver también en zonas, sobre todo de los valles de aquí de Quito, hacia el valle de Tumbaco, el valle de los Chillos, donde estoy ahorita, ¿no? Que es el pájaro brujo. Y disfrutar de las aves comunes, como les decía. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa nada más para tomar un poquito de agua. Perfecto. Así que, eso. Entonces, como digo, estamos en el momento correcto para observar aves en la ciudad. Y otro tema que quería topar, justamente que me acuerdo, es una vez que nosotros descubrimos a la naturaleza desde la ciudad, queremos hacer algo para mejorar la ciudad, porque definitivamente, yo me hago esta pregunta, si se puede ver tantas aves, siendo la ciudad como es, ¿no? Gris, donde faltan áreas verdes, donde, por ejemplo, se ve una sola especie de árbol o dos especies de árbol en todos los lados, donde falta la flora nativa, ¿no? La flora nativa ha sido rezagada, digamos, a las zonas de botaderos, de basura, o donde se les llaman estas zonas de maleza, ¿no? Entonces, es incluso cambiar nuestra forma de observar lo que es bello, ¿no? Para mí como pajarero urbano, yo ya no aprecio el típico parque victoriano, ¿no? Donde el césped está al ras y nacen estas flores exóticas. Para mí lo más lindo de la ciudad es ver, por ejemplo, un terreno baldío donde están creciendo estas malas hierbas que finalmente son plantas nativas y que atraen a muchas más especies de aves que los parques inertes a veces que tienen una o dos especies de plantas introducidas además, ¿no? Entonces, además de abrir los ojos hacia las aves, me empiezo a interesar también en la parte de las plantas y también quiero poner mi grano de arena, es decir, ¿cómo puedo hacer yo como ciudadano para atraer más aves a mi jardín, para que las zonas verdes que están cerca de mi casa sean justamente más diversas, es decir, tengan mayor cantidad de plantas nativas, atraigan a más diferentes especies de aves, e incluso también te empiezas a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar a las aves? Hay muchas aves que se mueren, por ejemplo, por el tema de dejar los gatos afuera, que es una de las causas mayores de muerte de aves a nivel mundial. Los gatos que son mascotas, pero que sus dueños justamente los dejan afuera, ¿no? Lo mismo el tema de los vidrios, ¿no? Lo mismo el tema
de manejo de desechos. Entonces, te das cuenta que en algún momento tu vida se cambia. La observación de aves incluso te lleva a un nuevo estilo de vida, ¿no? A ver las cosas desde otra perspectiva y a maravillarte con lo pequeño, con lo que se puede observar delante de tus ojos. En este caso, otra foto del gorrión que les hablaba hace un momento, ¿no? Todos los detalles que le veíamos, incluso tiene estos puntitos blancos en las alas, estas como barras alares, la garganta blanca, y es una especie hermosa y está todos los días ahí delante de nosotros, pero como digo, si nosotros seguimos ciegos, pues no la vamos a poder observar. Así que esto es lo que les he podido compartir el día de hoy, un poco mi pasión, un poco mi experiencia también por el tema de las aves urbanas y pues comentarles que con Urbanornis vamos a sacar más videos. Se viene un video pronto ya sobre el tema de las aves observadas durante el COVID-19, durante el confinamiento que pasé aquí. Logré registrar 24 especies de aves, algunas aves que no las había registrado antes incluso. Y pues en el video que sale, espero esta semana ya, vamos a mostrar 12, vamos a hacer otro video, un segundo video, una segunda parte donde mostraremos las otras 2 especies un poco más raras que pude observar también aquí en mi jardín. Entonces, estamos también en las redes sociales, en el Facebook, compartiendo siempre noticias sobre el tema del pájaro urbano, no solamente de Ecuador, sino de otros lugares también, de otros países. Como digo, estamos en comunicación con personas de otros lugares y otro punto a favor, digamos, del tema del COVID y del confinamiento es que nos ha obligado a crear vínculos con otras personas más allá de nuestros países, ¿no? Nos damos cuenta que la tecnología es una tremenda herramienta y pues eso nos ha ayudado a contactar con pajareros urbanos de México, con pajareros de Colombia, de Argentina, como comentaban. Entonces, estamos también haciendo un pequeño segmento que se llama Conociendo la Bandada, en el cual conversamos, charlamos, exponemos un poco los temas de observación de aves, sobre todo enfocado a lo urbano, y tenemos varias sorpresas. Así que este jueves los esperamos también. Quisiera invitarles a las personas que les dejé picando el bicho de la observación de aves urbana, que se conecten, los que están empezando, los que recién están descubriendo también este hobby urbano, pues estamos haciendo estos conversatorios todos los jueves y sábados a las 4 de la tarde. Así que les invito este próximo jueves a escucharnos en esta conversatorio que tendremos con una amiga mexicana. Y síganos en nuestras redes, en el Instagram también estamos compartiendo información sobre bebederos de colibríes, sobre recursos para observar aves. Si tienen dudas nos pueden escribir, si necesitan que les ayudemos a identificar a las aves que ven en su jardín, también estamos ahí disponibles, nos pueden escribir por mensaje interno. También quisiera recomendarles que sigan en las redes sociales, sobre todo en Facebook, a los grupos de Pajareando Ando y de Quito, Aves Quito, en donde también van a poder tener mucha más información sobre el tema de las aves urbanas a nivel nacional y a nivel de Quito. Entonces, con eso me gustaría despedirme. Espero que les haya gustado y pues no sé si Sandy, Diego, pasamos a las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Daniel. Espero que todos hayan podido conectarse súper bien a Facebook. Quedamos atentos a sus preguntas. Sandy. Sí, justamente, gracias Daniel por compartirnos toda esta experiencia tuya que has tenido tú, tanto desde tu profesión, de ahí como cofundador de Avesquito y también como que estás apoyando ahora también a Pajareando Ando y ahora con tu linda iniciativa de dar a conocer todo esto de las aves urbanas y cómo ser un pajarero urbano. Tenemos aquí una pregunta de Silvia Vallejo. Ella nos dice, ¿cómo distinguir un gorrión macho de un hembra? Es una pregunta dificilísima. La cosa en realidad es que no se puede. Tendríamos que tomar al gorrión en las manos. No lo hagan eso, por supuesto, pero digamos, a simple vista no se lo puede observar, no se lo puede distinguir. Es una especie que no tiene dimorfismo sexual, como se llama técnicamente, es decir, el macho y la hembra son parecidos. Lo que se puede diferenciar es los juveniles, y ahorita, en esta época, he visto aquí en mi jardín bastantes juveniles de gorrión, que es la versión del gorrión adulto, pero un poco con colores más lavados, con colores menos fuertes y con unos puntitos, unas estrías aquí en el pecho, esas las pueden observar. Entonces el juvenil del adulto se lo puede diferenciar, pero el macho de la hembra no. Listo, esa es la pregunta que tenemos acá.
pues no tenemos más preguntas de las personas que hoy nos acompañaron. Queremos agradecer a todas las personas que el día de hoy estuvieron acompañándoles. Recordarles que toda la semana vamos a tener charlas con diferentes temas. El día de mañana vamos a tener a Gonzalo Nasati con ilustración para la conservación a las 11 de la mañana. Él nos va a hacer una clase muy práctica para que aprendamos nosotros a poder dibujar y pintar al colibrí gigante, otra de las especies que las podemos ver en Quito. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué gusto tenerte con nosotros y te deseamos muchos éxitos con tu proyecto de Manonis y pues seguiremos en contacto para otra ocasión poder contar contigo. Muchísimas Por supuesto gracias a que sí. todos por acompañarnos hoy. Gracias a todos. Saludos, gracias Andy, gracias Diego. Muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde.